Día 165. Lección 19. Carta a los Gálatas. Tercero, ¿por qué leer este libro y cómo entenderlo? La salvación en Cristo es solo por la gracia y solo por medio de la fe. Este es el evangelio que se proclama en miles de iglesias alrededor del mundo, tal como lo fue en las iglesias de Galacia, cuando fueron establecidas. Sin embargo, la situación en Galacia comenzó a cambiar. Ciertos maestros insistían en que los creyentes en Cristo observaran los rituales de la ley del Antiguo Testamento para ser salvos. Sobre este particular, los gentiles tendrían que aceptar la circuncisión, que es la señal del pacto de Dios con Abraham. Pablo estaba muy disgustado por tal enseñanza, porque violaba la verdad del mensaje que él predicaba. Leer capítulo 2, versículo 5, capítulo 5, versículo 7. En aquellos momentos él no podía visitar las iglesias en persona, cosa que deseaba hacer. Sin demora, él escribió esta carta como una fuerte refutación de tal error, y añadiendo que todo intento de vivir el cristianismo por medio del legalismo es abandonar el evangelio de la gracia y resultaría en esclavitud. Leer capítulo 1, versículos 6 y 7, capítulo 2, versículo 4. Esta epístola, llamada a veces la carta magna de la Iglesia. La gente que se preocupa por la nutrición suele leer las etiquetas antes de comprar alimentos envasados. ¿Por qué? Saben que hay aditivos e ingredientes que son peligrosos para la salud. De forma semejante, la carta a los Gálatas advierte de la toxicidad de mezclar el legalismo y las obras humanas con la sencillez del Evangelio. Esta carta ofrece un control de salud espiritual, una explicación clara de lo que significa ser salvo por la fe. El formato normal de una carta del primer siglo sigue un patrón un poco diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día. El flujo literario comenzaba al establecer el remitente y el destinatario, como el encabezado de un email. A esto usualmente le seguía un saludo breve y una oración de bendición o acción de gracias, antes de proceder al contenido principal de la correspondencia. Pero esta no era una carta normal. Después del saludo transcultural previsto, gracia, para los gentiles y paz para los judíos, términos comunes utilizados por hablantes del griego y hablantes del hebreo. Leer Gálatas capítulo 1, versículo 3. Pablo omite la oración de bendición. En lugar de eso, maldice a sus lectores 2 veces. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Ahora sí tenía su atención. ¿Tiene la tuya? A Pablo no le importaron las convenciones literarias. Él quería rescatar a sus amados Gálatas del peligro de seguir un falso evangelio. Pablo procede con un dramático y apasionado relato de su propio encuentro con Cristo. De manera vehemente, comparte los momentos importantes de su ministerio y establece sus credenciales como apóstol. Su propia experiencia de cómo Jesús cambió su vida, equipándolo para ser un defensor del verdadero evangelio de salvación, por la gracia a través de la fe. Luego recurre a varios personajes del Antiguo Testamento para ilustrar que el evangelio que él proclama está de acuerdo con los propósitos de Dios, desde los días de Abraham. Si esto es verdad, entonces no hay cabida para la esclavitud a los antiguos sistemas religiosos legalistas. Pablo prácticamente grita: Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Leer Gálatas capítulo 5, versículo 1. Después pasa a explicar las implicaciones prácticas del Evangelio
sobre una vida rescatada por la gracia y vivida bajo el control del Espíritu Santo. Las características de esta vida son amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Leer en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas nos lleva a los fundamentos, que es el Evangelio, cómo se recibe y cómo puede aplicarse a la vida cotidiana. A veces, Pablo es agresivo, incluso recurriendo al sarcasmo, para atraer la atención de los gálatas y traerlos de vuelta al Evangelio de la libertad. Que la pasión de Pablo te haga reflexionar en la impactante noticia de cuán libres somos en Cristo. Como ya se notó, el tema central de Gálatas, como el de Romanos, es justificación por la fe. Pablo defiende esa doctrina, la cual se encuentra en el corazón del Evangelio, tanto en sus ramificaciones teológicas en los capítulos 3 y 4, como prácticas, capítulos 5 y 6, él también defiende su posición como apóstol, capítulos 1 y 2, debido a que, como en Corinto, falsos maestros habían tratado de ganarse una audiencia para su enseñanza hereje, al minar la credibilidad de Pablo. Podemos decir que los propósitos principales de Pablo al escribir esta epístola incluían: 1. Defenderse a sí mismo de las acusaciones de los falsos maestros que se oponían a él. 2. Enseñar que todas las personas, ya fueran judías o gentiles, son salvas por la expiación de Jesucristo al poner su fe en Jesucristo, en vez de confiar en las obras de la ley de Moisés. 3. Aclarar el papel de la ley de Moisés en el plan de Dios. 4. Distinguir entre el antiguo convenio que Dios hizo mediante Moisés y el nuevo convenio en Cristo. Y 5. Exhortar a los santos a vivir por el Espíritu. El libro de Gálatas se destaca como la carta más ferviente de Pablo, en la que emitió una fuerte reprimenda tanto a los miembros de la iglesia que se estaban desviando como a los falsos maestros que los llevaban por el mal camino. En Gálatas se encuentra la primera presentación escrita de Pablo de la doctrina de la justificación. No somos justificados por las obras de la ley de Moisés, sino por la fe en Jesucristo. La epístola compara los frutos de la carne con los frutos del Espíritu. Leer Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Hoy queremos invitarlos a leer y reflexionar Gálatas capítulo 6, versículos del 7 al 10.